Vamos a dar inicio a la presentación que sigue. Tenemos el gusto de tener hoy al amigo Ricardo Romero, que es politólogo de UBA, es analista internacional, columnista permanente de la sección Mundo de Tiempo Argentino, el diario Tiempo Argentino. Además, es conductor de La Vanguardia Online, es el vicerrector del Colegio Carlos Pellegrini y ha seguido estas últimas elecciones, al igual que las anteriores, directamente allá en Brasil, en San Pablo. Tenemos además la suerte que nos esté acompañando la profesora doctora Erika Vingue, que es la directora académica del Instituto de Derecho Urbanístico de Brasilia, a quien, bueno, le agradezco mucho que haya podido acomodar sus compromisos para estar y acompañarnos hoy, que es alguien que obviamente conoce mucho Brasil. Así que bueno, Ricardo, te dejo a vos con el público, que lo manejás con soltura. Bueno, muchas gracias, Pablo, por esta invitación a toda la universidad y organizadores de este evento y a público presente. Gracias también a la presencia de Erika Winge, que vamos a tener la osadía de hablar de política de su país, siendo argentino, más allá que a esta altura me consideran un brasileirista digno, digamos, porque el brasileirista es la figura que se utiliza a quienes estudian la política brasileña allá en Brasil, y esto es lo que me he dedicado hace muchos años. Una de las cosas que tengo en mi haber es el haber recorrido y cubierto con mi actividad, primero militante, porque no sé si se llega a ver ahí los primeros pines de las primeras elecciones, 88, 89, 94, 96, ahí ya cuando 2000, 98, 2002, ¿no? Y hasta la última, la que estuve hace 2 domingos atrás, que logré estar en la elección de Ignacio Lula da Silva, cubriendo para el diario, con distintas realidades, ¿no? Y transformaciones que ha tenido ese Brasil, en el cual de los primeros que yo voy, eh, conocí un Brasil con 160 millones de habitantes, hoy tiene 220 y pico, con 150 millones de electores, es la tercera democracia mundial, y tiene un impacto político, una diversidad al interior muy fuerte, con lo cual esa perspectiva de transformación que ha tenido a lo largo del tiempo implica ver qué ha pasado con Brasil en términos de lo que fue el gobierno de Ignacio Lula da Silva, ¿no? Acá yo iba a empezar en esta idea que se pidió como charla de la perspectiva del regreso de Lula. En ese marco, primero voy a exponer algunos lineamientos que tienen que ver con cómo llega o cómo vuelve Lula, ¿no? En qué contexto vuelve Lula al gobierno, que no es el mismo del ascenso o la asunción que tuvo en el año 2002, y de ahí en más dejar algunos interrogantes para intercambiar ideas sobre preguntas y consultas que me puedan hacer ustedes en la perspectiva de lo que entiendo yo va a venir como gobierno de Lula. De hecho, voy a aprovechar para mostrarle un poquitito que estoy en pantalla compartida, que hasta van a tener un pequeño adelanto de lo que va a ser la columna del domingo en Tiempo Argentino. Me la estaba escribiendo ahí, y van a tener un poco el adelanto de lo que va a salir en la nota del domingo, referida a qué pasa en este regreso de Brasil. Que yo lo que decía que es una doble combinación, porque en realidad es el regreso de la democracia en Brasil. Yo no sé si llegan a ver, porque yo en mi... Ojo, estamos mal manejando esto. Eh, Se ve bien, cuando, Ricardo. sí, Se veía bien. Se veían los ahí, slides. ahí lo Ahora están viendo. Ahora Ahora no. no, ahora dejaste de Ah, compartir. perfecto, entonces tengo que hacer esto de nuevo. Eh,
lo que les quería mostrar es algo que a mí me llamó mucho la atención en 2014, que tuve en la elección de Dilma Rousseff, esa foto que está ahí, ahora yo la veo. Sí, sí, se ve. Yo estaba ahí, saqué la foto y esa cara de enojado que tenía Temer cuando Dilma Rousseff dice el próximo candidato, el próximo presidente de la nación de 2008 va a ser Ignacio Lula da Silva, que es un poco lo que ellos veían como continuidad de un proceso. Ellos ya estaban diciendo no va a ser así. Y es más, yo me acerco a un asesor de Dilma del equipo y me dice, hay un golpe en marcha. ¿No? En esa misma noche ya lo estaban viendo, y de hecho algo que provocó o dio, allanó las posibilidades de esto, es algo parecido que en cierta manera estaba haciendo Bolsonaro en esta semana, es que Aécio Neves no reconoció esa elección. Aécio Neves fue a la justicia, y que es la justicia la que dijo que ganó Dilma, y esto también, si bien se le da al gobierno a Dilma, genera toda una situación de alineamientos, de recambios de bloques y de armado de lo que va a terminar en el golpe institucional en el 2016. Que no sé si recordabas, Pablo, nosotros dos estábamos ahí atentos, en el momento estaba en la votación, y llegaba un punto que mis fuentes en el Plan Alto decían, no, estamos con los votos necesarios, y terminaron con algunos votos abajo, y se produjo la destitución de Dilma, al menos la primera de diputados, que fue el alejamiento, y después la destitución. Y en ese sentido, acá yo hice todo un seguimiento, perdón es que haga esta referencialidad, es una recomendación. En el Brasil de Bolsonaro es un libro que ahí mi hijo dibujó los huevos de serpiente y lo dibujó a Bolsonaro. Eh, Refleja el libro un poco este proceso que implicó la destitución de Dilma Rousseff, ¿no? Y el marco de construcción y de armado, y se salía de un personaje que en principio parecía un bufón de la Cámara de Diputados, ¿no? En algún momento yo diría, tengan cuidado, nosotros teníamos a este muchacho de campera amarilla que andaba también en nuestra Cámara de Diputados, ahora lo tenemos a uno que parece Hal cuando habla y se desespera, saben de quién estoy hablando, para la Argentina, ¿no? Este tipo de personajes en este momento de crisis, etcétera, puede devenir en un presidente de la nación tranquilamente, ¿no? Estoy hablando de Milei, ¿no? Y algo parecido sucede con Bolsonaro, ¿no? En este río revuelto en el cual el problema que se tenía, y una de las preguntas que es por qué también cae Dilma Rousseff, es que no pudo contener un embate de una corrupción interna que tuvo su gobierno, una corrupción interna que la tuvo desde una lógica de coalición que implicaba el gobierno en Brasil. Es un problema también que va a tener que enfrentar ahora Lula, porque si bien ahí lo que logra el establishment político es construir y demonizar a Lula como un corrupto, ¿no? Como un marco de corrupción. Incluso Netflix, en un momento, la serie El Mecanismo le atribuye a Lula algo que él no dijo, lo dijo Yuka Romero, decir hay que parar esta sangría, porque en realidad Dilma en algún momento lo que intentaba era avanzar contra los procesos de corrupción que tenía. De hecho Lula es proscripto con una ley que el mismo PT impulsó, que es la de ficha limpia, y no pudo sostener el marco de corrupción que tenía el gobierno en un esquema de coalición y de aliados. Y que esos mismos aliados, cuando vieron peligrar sus intereses o las posibilidades de lo que implicaba el negocio del petróleo, procedieron a hacer un desplazamiento del gobierno de Lula en un marco institucional muy complejo, muy difícil, que es el Parlamento brasileño, que después vamos a poder discutir algunas cosas, y provocó la destitución de Dilma Rousseff, y posteriormente la proscripción de Ignacio Lula da Silva. Hoy ya es claro que todo el procedimiento fue falseado, que fue encarcelado 580 días, un líder político. Esto es muy grave para una democracia, tener a un principal referente político
de una democracia, tenerlo encarcelado 580 días, digamos, no sé si tomamos esa dimensión, que a veces no nos cae la ficha, que es tan similar con algunas preocupaciones que uno puede tener ahora, porque también hay que cuidarlo mucho. A nosotros como sociedad argentina nos gatillaron a nuestra vicepresidenta en un acto público, digo, ese tipo de dimensión y fragilidad política que están teniendo los gobiernos latinoamericanos es lo que hay que tener presente como situación de comportamiento institucional, político, social que puede gravitar y hacer peligrar el funcionamiento de la democracia. De hecho, el hecho que dos cosas, la destitución de Dilma, el surgimiento de Bolsonaro y la proscripción de Lula dio el gobierno de Bolsonaro, ¿no? El gobierno de Bolsonaro que, en cierta medida, más allá de que me olvidé de hacer una filmina, pero el primer trabajo más duro de restablecimiento neoliberal o neoconservador lo hace Michel Temer, ¿no? Con el golpe de Estado, no es una filmina y me está saliendo ahora, porque es quien establece un punto institucional, por ejemplo, de reforma constitucional. Ellos tienen, en Brasil hay enmiendas constitucionales en el sistema institucional brasileño, que le impone al Estado un congelamiento en su estructura presupuestaria por 20 años. No puede aumentar los niveles de gasto en educación, salud, vivienda, que era la matriz, ¿no?, de funcionamiento del gobierno, de cualquier gobierno que implique una lógica de inclusión. Necesariamente va a tener que hacer políticas sociales de redistribución. Y en ese marco es uno de los primeros puntos, si quieres ya ir adelantando, porque la idea también es que sea de prospectiva, que va a tener que plantear Lula. De hecho ya se ha reunido, no sé si ya aconteció, lo había visto, pero era uno de los puntos de agenda con las cámaras, de poner en debate la salida de esa enmienda para tener flexibilidad presupuestaria, ¿no?, para poder hacer acciones que impliquen cambiar la orientación de las políticas públicas en Brasil. Este marco también hizo cambios en legislaciones. Yo hablaba en el libro también de que Brasil ha extendido jornadas laborales, permite jornadas laborales de 12 horas. Está casi en el siglo XIX en esos términos. Ha hecho retrocesos, recién estaban hablando ustedes de derechos liberales que se estaban alcanzando, se estaban avanzando, que puede ser como allá hay unión civil igualitaria, no tienen otro procedimiento en lo que implica el concepto de matrimonio legal. Estos avances no tuvieron una ley como en Argentina, pero ya estaban en proceso de reconocimiento institucional, ¿no? Porque Brasil básicamente, si vos haces una ceremonia religiosa y con tu pareja, inmediatamente el Estado te la reconoce como una unión civil legal. Entonces, esto ya judicializadamente ya estaba aprobado, estaba como leading case en Brasil, bueno, de ese tipo de avances o políticas que tenían que ver con la lógica de perspectiva de género, que ellos le llaman ideología de género. Fueron muchos retrocesos que ha tenido Brasil en esos términos, que comienza con Temer, que a la misma el mismo cambio lo hace cuando desplaza la cantidad de ministras que tenía Lula y hace casi un gabinete exclusivamente de varones, ¿no? Como esa lógica decimonónica de libertad, igualdad, fraternidad, fratelos, hombres blancos, heterosexuales y aburridamente monogámicos que se daba en el siglo XVII, XVIII, a volver a esas lógicas cerradas. Es un poco el esquema neoliberal conservador que tuvo la impronta y que se inicia con el golpe de Temer y que se profundiza con Bolsonaro, y además entra en un desquicio que tuvo que ver con un cruce, una variable que es de la humanidad, ¿no?, que es bueno, esto lo aclaro, ¿no?, que también la victoria de Bolsonaro no fue democrática, ¿no? Con la proscripción de Lula, es claro que si hubiese sido Lula el candidato hubiese ganado. Es más, si había 2 o 3 semanas más, esto es contrafáctico, quizás hasta mismo Fernando Haddad hubiese ganado. Lo cierto es que ganó, y el gobierno de Bolsonaro, perdón, estamos mal hoy con la filmina, el gobierno de Bolsonaro tuvo este desquicio de considerar al COVID como una simple gripe, ¿no? Una gripe pequeña,
claro, digamos, de hacer un clic llamando a la población a tomar cloroquina para curarse o prohibir el traslado de respiradores. Si no hubiese sido por cierta autonomía que tienen los gobiernos estaduales brasileños, que incluso hasta llegaron a triangular clandestinamente respiradores para poder proveer a su población y salvar vidas, hubiese sido peor el desastre, más allá de las 700.000 vidas que se cobró el COVID en Brasil. No obstante eso, todo ese desgaste también provocó, por un lado, un espacio refractario al gobierno, pero a la vez también todo un esquema de apoyo y de polarización hacia lo que va a marcar este Brasil, que después con la liberación de Lula va a ir dando la posibilidad de vuelta, un Brasil que ya se viene estructurando en un esquema de polaridad de esta manera, ¿no? Ahí, si vemos la trayectoria de victoria política de las candidaturas del PT en Brasil y las candidaturas alternativas de oposición, vamos viendo que si bien Lula fue hegemónico en el 2012, digamos, todos entendían, apoyaban, fue un gobierno amplio también en ese sentido. Es más, el gabinete de Lula quizás sea amplio ahora, pero es diferente la forma de amplitud que va a tener ahora respecto de la forma de amplitud que tuvo en el 2002, porque la del 2002 era claramente hegemónica en el proyecto de Lula. Hoy va a ser un gobierno amplio en el cual Lula va a tener que articular diferentes intereses, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, incluir a Ciro Gómez en su gabinete no es igual ahora que incluirlo en el 2012. Espero que me entiendan en esa situación y que Lula en ese marco tiene otras caracterizaciones de su armado político, y como ven, ahí se puede notar el nordeste, que si bien va a ser el gran beneficiario en cierta medida de la gestión del petismo en términos de política de inclusión económico, social y cultural, la dinámica también de crecimiento, que también fue beneficiario el sur de Brasil desde el lulismo, la lógica desarrollista que tiene Lula en términos de políticas económicas, permitió un desarrollo dinámico del sur y del centro del país, que llevan a una polaridad donde vos tenés, se definía 2 o 3 Brasiles, ¿no? Un Brasil donde está haciendo un proceso de desarrollo, de inclusión, de nuevas dinámicas de derechos, y otro que está en una dinámica muy amplia de desarrollo industrial, económico, vigoroso, y en el cual también tiene un perfilamiento de tensión, donde la hegemonía o la visión que se tiene de ese desarrollo económico, ahí es también donde el lulismo, la visión de izquierda, pierde capacidad de explicar que esa dinámica no es producto meramente del accionar y de la inversión individual, sino que hay marcos estructurales que lo permiten, y no es meritocrático, como por ahí está como un discurso, sino que también tiene que ver con acciones directas del esquema de políticas económicas que desarrolla un país. No obstante, esto es lo que se ve como marco en el sur. De hecho, recuerdo cercano a la Copa de Campeones, si mal no recuerdo, antes del Mundial de Brasil 2013, al PT también le sorprende una dinámica que fue la irrupción de jóvenes en las calles, donde ellos se preguntaban, ¿qué pasa que están los jóvenes estudiando? Si nosotros le dimos allá en vez de notebook como el Plan Igualdad, le daban tablets, ¿no? Tienen tablets, tienen nets, y bueno, ese es como un emayo francés quizás de expresión de la juventud, pero una juventud que lamentablemente no estaba en una lógica de entender, o al menos desde una perspectiva que venimos de una lógica de la solidaridad y de los marcos comunes de búsquedas colectivas, sino de una lógica de que querían algo de prosperidad individual, ¿no? Entonces estaban pidiendo otras cosas que iban más allá de esta lógica
meramente económica. Ojo que también fue una expresión también muy fuerte que tuvo la izquierda en el Mayo francés, ¿no? Donde decía, no nos alcanza con lo que, los aspectos económicos que nos da el estado de bienestar, sino queremos también una revolución cultural, un aspecto humano, que quizás es también otra lógica de cambio de hegemónico que tiene que proponer la izquierda como una identidad cultural diferente al mercantilismo individualista. Y en ese sentido, no obstante, acá, bueno, lo que le decía, que la geografía del voto anterior se ve muy marcado lo que es el sur y la preponderancia del voto de Bolsonaro en estas regiones, y como Lula, si bien tiene cierta inserción, porque también esta fotito parecería que está muy dividida, hay cierta inserción cruzada de las propuestas, pero en concreto hay esta polaridad que Lula va a tener que intentar sortear. Que como expresión también Lula, el esquema institucional que tiene Brasil es que si bien vos sacás el más de 40 y pico, 48% que tuvo en la elección general, y después ahora más del 50% en la elección de segunda vuelta, el Parlamento no refleja esa relación electoral, y generalmente genera una fragmentación que es muy compleja, porque fíjese que dentro de la Cámara de Diputados, el lulismo, los partidos que están más claramente definidos a Lula van a tener 110 aproximadamente diputados, y el centrón, o lo que es los partidos flotantes, o los que se pueden negociar, van a tener 143, con lo cual hay un abroquelamiento del bolsonarismo hoy de 260, con un parlamento que, ojo, que tampoco es tan cerrado así y tan congelado como pueden ser algunos esquemas parlamentarios, bloques parlamentarios en democracias como la Argentina. Es muy volátil ese alineamiento. Tienen una estructura muy frágil, o de los diputados brasileños. No quiero ser irrespetuoso con una brasileña presente, pero tienen facilidad de levantar la mano cuando hay alguna enmienda presupuestaria a su favor, para decirlo elegantemente, y en ese sentido es posible que muchos diputados puedan repensarse, pero también es un problema, porque primero, el primer problema de corrupción que tiene el gobierno de Lula en el 2006 justamente tiene que ver con intentar articular los bloques parlamentarios con las prácticas que tenía el bloque parlamentario. José Dirceu, que fue su jefe de Casa Civil, sale del gobierno por los sistemas de mensualidad, la mensalão, que eran básicamente como se estilaba de cómo lograr ciertas mayorías parlamentarias en Brasil, básicamente con el sobre cada mes. Entonces, este tipo de prácticas también tiende a una situación de corrupción compleja para la gobernabilidad brasileña, y va a ser un desafío también para enfrentar a Lula esta debilidad institucional que se tiene. Por eso también se habla de gobierno de coalición, algo parecido es en el Senado, ¿no? Donde el lulismo tiene 12 y 33 el flotante y 36. Ahí la va a tener un poquito más fácil quizás para lograr sortear algunos cambios en el Senado, pero sin duda el Poder Legislativo va a tener una situación de restricción. Es más, muchos hablan de impulsar presupuesto participativo, porque es la forma quizás que encontró el PT en sus gobiernos locales de sortear las restricciones que implicaba también las minorías parlamentarias en los gobiernos locales, para tratar de llevar adelante políticas públicas acordes a su marco de su lineamiento programático. En ese marco, para no caer tampoco en la lógica de la coalición misma, que implicó después también una fuga de corrupción dentro de los gobiernos, pueda ser controlada y orientar un gobierno en Brasil que realmente consolide no solamente una redistribución económica, sino también cierta transparencia electoral. En un esquema de coalición electoral muy compleja, ¿no? Que ahí lo que se refleja es un amplio espectro, ¿no? Porque se tenía candidatos de centro derecha a izquierda, como Guillem Boulos o Angui, que es el mismo vicepresidente. Es un armado complejo que solo se entiende también en una lógica que volvía al principio, a esto que yo le decía del regreso de la democracia, ¿sí?
y a esta foto que es con el que yo estaba empezando la nota del domingo de Tiempo Argentino, que en 1980 se reunieron en lo que fue después la formación del PT, y después se divide y se arma el PCdoB, pero ambos tienen como raíces todo el espectro de gobierno o partidos políticos que empezaron a hacer la transición democrática, como un poco fue la multipartidaria en la Argentina. Ahí esos encuentros, y comprender este nuevo encuentro, ¿no? Entre Fernando Enrique Cardoso y Lula, que había la maniobra de que Almin se salga del PSDB, vaya a otro partido y sea candidato, tiene que ver con una ingeniería institucional y electoral de estos dos popes de la política brasileña, que están pensando y configurando una perspectiva para Brasil de recuperar un gobierno. Los principales desafíos que va a tener Lula va a ser, yo numero algunos, ¿no? Primero, asumir la presidencia, ¿no? Ya quizás en los primeros miedos de las primeras semanas, con los bloqueos de los camioneros, un actor que surge de repente y nadie lo tenía pensado, que iban a ser los militares, el mascarón de proa, o cómo se dicen los que van adelante bueno, los de confrontación, ¿no? Los que van a estar primero ahí, tanto de pedir, bueno, fueron los camioneros que expedían a estos militares que salgan, pero por ahora no va a salir. Lograr ese gabinete de coalición, muy complejo, para impulsar a cierto marco de presupuesto participativo. Se le llama presupuesto participativo, pero bueno, lo que va a buscar es alguna ingeniería institucional que les permita salir del corset presupuestario que le impuso el gobierno de Michel Temer y de Bolsonaro, el esquema institucional abierto desde ahí, y tratar de hacer ciertas políticas de inclusión, de estímulo de desarrollo, los acuerdos regionales y el multilateralismo, que es claramente lo que diferencia el programa, la búsqueda, el objetivo político de Ignacio Lula da Silva respecto a el gobierno. No creo que hemos tenido un problema técnico ahí con Ricardo. Sí, se cortó. Se ha cortado. Venía muy interesante, evidentemente. El bolsonarismo ha intervenido para impedirlo seguir desarrollando el tema. Ya iba a estar volviendo enseguida. No quiero comprometerte, Erika, si querés hacer algún comentario sobre lo que estaba charlando. Vos que estás ahí. Me encantaría oír más. ¿Cómo están Está viviendo yendo muy bien. la transición ahora en el tema de los camioneros y todo? Ya se ha frenado un poco. Ha frenado un poco, hay acusaciones públicas de que hay empresarios por detrás financiando esto, empresarios obviamente que son apoyadores de Bolsonaro, pero nada está aprobado y sigue siendo un problema, pero está menor, un poco menos peor, porque se paró todo el país, ¿no? Incluso fornecimientos para hospitales, a servicios esenciales. Bueno, esperamos que sea un poco menos dramática la transición. Gracias, Erika. Salvando el bache. Sí, me caí de la compu, no sé qué pasa con la conexión de internet. Sí, espero que no te hayas golpeado mucho, venía muy interesante y estábamos todos ahí. Ahí mirando, pero bueno, lamentablemente voy a seguir desde acá el celular, que es la señal que tengo, no sé, me está pasando en la máquina, pero le decía que, bueno, tiene esta contradicción de Lula que va a tener que enfrentar, de intentar tener en el gabinete a Simone Tebet, una señora vinculada a los agronegocios, respecto a Marina Silva, una ferviente defensora del ambientalismo, digo. Y lo mismo iba a seguir con algunos referentes del neoliberalismo o que estuvieron en el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, con referentes desarrollistas dentro del gobierno de Lula o del lulismo, mismo
y esto es la polémica que he estado, en la capacidad o en este esquema, para comprender de dónde parte Lula, por eso es mi intención, que hasta podría llegar a sumar referentes que están hoy en el gabinete de Bolsonaro, o especialmente un bloque muy decisivo, un poder fáctico muy decisivo, que viene de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que también para nosotros pues, nos puede generar escozor por el significado político que puede tener las Fuerzas Armadas en Argentina. En Brasil hay sectores de Fuerzas Armadas que tienen cierta política nacionalista, desarrollista, que en este esquema de gobierno, unidad nacional, y este es el eje que hay que comprender para la perspectiva de Lula, podría darle cierta gobernabilidad. Por eso se entiende a veces quizás el mismo discurso de Hamilton Mourão, que dice, bueno, dejemos de llorar, veamos qué pasa de acá hacia adelante, que está tirando en cierta medida las posibilidades, ¿no?, de un armado, de un esquema amplio del Partido de los Trabajadores, en realidad de Lula. Y acá por ahí a veces vemos un error conceptual de muchos analistas argentinos sobre Brasil, y que dicen el gobierno de Lula y el PT. No es el gobierno de Lula y el PT, es el gobierno que articula desde el PT Lula con una coalición amplia, compleja, que refiere a la capacidad política de un Brasil contemporáneo. Con esto cierro, dejo a preguntas, comentarios. Vieron que ciertas cosas de ironía son polémicas para generar polémica y generar debate, que es lo que me gusta en esta etapa de la segunda parte de la charla. Bueno, gracias Ricardo, estuvo muy interesante. Yo ahí la molesté, la agarré de punto a Erika para que nos salvara en el bache. Estaba en el banco de suplentes, ¿no? Y ahí sí, salió. Sí, la tenía, era la consultora de Brasil, es la consultora de Brasil. Así que pobre la agarré de apuro. Bueno, abrimos ¿Você onde é, Erika? de Brasilia. Perdón, ¿De dónde me eres? cortó un rato. ¿De dónde eres? ¿De dónde qué? soy? Yo soy de Río, pero he vivido en Brasilia muchos años. No, estuve en distintos puntos ahora recorriendo, y es abismal el grado de persecución y de hostigamiento que se tiene a la diferencia en estas ciudades. Sinceramente me sorprendió eso, me sorprendió muy para mal en realidad, porque ese mismo día de la elección yo me había preparado, no me la puse recién, pero estaba ahí la camiseta del gremio, que la había hecho estampar con el 13 atrás, y Richard me dice, no, corre peligro tu vida, habiendo eso, porque los bolsonaristas te siguen, te hostigan, te golpean, y es así, es muy violenta. Esto es otro punto también, de que recuperar la democracia contra un fascismo en gobierno, que es otra problemática que también tiene Brasil, y en ese sentido, por ahí me olvidé colocarlo en la exposición. Pero bueno, dejo a preguntas, dudas, comentarios, y estamos ahí a la espera. No sabía ese detalle de que un académico como vos estuviera dispuesto a ponerse la camiseta de gremio. Vamos a dejarlo para otro momento. Es que yo sé, vos conoces este tipo de cosas con las remeras. Exactamente. También tengo acá la de San Telmo. Son mis pasiones y mis colores también que están presentes. Ahí Mercedes había levantado la mano. Ahora se me apagó la pantalla, Mercedes, pero bueno, no sé si tenía alguna pregunta. Si hay alguien que quiera preguntar algo, hacer algún comentario. Después de esta incidencia. Ya está. No, bueno, el comentario que quería hacer era que realmente me resultó brillante, me encantó la charla, me sorprendió porque, bueno, yo no lo había escuchado nunca, y bueno, es para mí, ¿no? Para mí, es como un profe dando clase, me encantó. Es un profe, dando clase. Es un profe dando clase, bueno. De educación media, que a veces, ¿viste? De hecho, no sé si está todavía, hay 2 o 3 alumnos míos del Pellegrini en la charla en este momento.
Estaba Luca. Sí, porque está en el Pellegrini. Ahora me acuerdo que está en Claro. el Pellegrini. Le dije, Claro. miren, si ustedes quieren ganar algunos puntos de nota en Sociedad y Estado, que son mis alumnos, y estos temas lo vemos, tienen que estar en esta charla. Y bueno, Luca ha cumplido su bonus track de nota conceptual y está presente en la charla, ¿no? Así que, Yo estuve en la competencia, pero cursando solamente, no fui alumna, cursé, completé, cuando la universidad hizo por primera vez el curso de idioma japonés. Fui las primeras egresadas del Nacional de Buenos Aires con el curso de idioma japonés. Después se hizo el CUY, viste, todo lo demás se armó. Pero creo que fue en el año 78, 79. Así que bueno, estaba supuestamente el Buenos Aires la competencia del Pellegrini, ¿no? Así dicen, yo no lo digo, así dicen. Otro punto que dejé de la geopolítica de Brasil, cómo está jugando la geopolítica en esta elección de Brasil, no pude, en la exposición me quedó en el tintero, ¿no? Pero también, ya que lo mencionás, bueno, es un tema que se podría reflexionar. Te dejo la pregunta, perdón. No era pregunta, era decir eso, y después también cuando vos estabas intentando remarla porque se había cortado internet y hablaron sobre el tema de los camioneros, que bueno, Canadá padeció el tema de los camioneros, porque hicieron allá en Canadá el paro, o sea, la ligó el presidente de Canadá de rebote. No es cualquier gremio el que hace este bloqueo, pero lo sorprendente es que es un gremio que también le había hecho una fuerte huelga a Bolsonaro. Entonces, si uno dice si uno no se hubiese esperado que sea un actor protagónico inmediatamente, ¿no? Pero bueno, fue. Y es lo que los analistas estaban viendo como un reflejo. Sí, le llegó a Trudeau ese regalito. Claro. De Ahí hecho, está Erika. el problema del combustible, que es un tema internacional de geopolítica para Brasil. Brasil, por el descubrimiento de presal, deja de ser un país con petróleo, como es Argentina, para ser un país petrolero, que a un determinado nivel de precio internacional del petróleo, le permite tener capacidad de exportación fuerte de petróleo, y eso fue una de las principales disputas que se tuvo en el 2014 en términos de qué hacer con esos recursos presupuestarios, porque primero que Michel Temer y Bolsonaro en cierta medida planteaban la privatización de los recursos y obviamente las ganancias de ese sector, y otros planteaban mantenerlo en las arcas públicas. Ahora también el debate era en qué arcas públicas, porque Brasil es una confederación y los estados federados querían tener gran parte de esa tajada, ¿no? Y ahí fue una de las disputas también grandes, además de que empezaba a saltar todos los procesos de corrupción que tiene Petrobras, y es también el gran problema que va a tener el gobierno de Lula a enfrentar próximamente. Bueno, ahí, Gracias. Gracias, Mercedes. Gracias, Ricardo. Ahí, Erika. Gracias, profesor Pablo. Profesor Ricardo, bueno, en primer lugar, claro, brillante exposición y análisis. Es una situación muy compleja, claro, y si tomo a lo largo de muchos años. Me encanta poder ver de una otra perspectiva. Yo no estaba en Brasil en 2014 ni 2016, pero he visto muchos cambios en la legislación y en la constitución también, no solo sobre cuestiones de tierras, pero me gustaría mucho saber, con su análisis tan amplia, ¿cómo ves, como estuve en varios lugares en Brasil, cómo ves el impacto geopolítico de esta situación, no solo actual, pero el cambio, la inflexión, si ves con el impacto interna o directo externa? en una cosa que también trabajando con algunos órganos como OTCA, que son regionales en Latinoamérica, me toma mucha energía pensar que no tenemos mucho más
lugares de discusión regional a nivel sudamericano. Y esto me preocupa, claro. Sí, sí, bueno, Bolsonaro vino con una política cuasi ombliguista de seguidismo norteamericano. Pensaba que con el gobierno de Trump iba a tener cierto vínculo de alianza internacional. La verdad que fue al revés, fue un ninguneo total del gobierno de Trump y de confrontación con sus aliados. No obstante, hay un vínculo que tiene que ver con lo económico, que Brasil y la región se necesitan, porque en los abroquelamientos, en la regionalización de los países que entran en crisis y buscan su salida propia, América Latina necesariamente tiene que articularse, ¿no? Y en eso algo que yo le decía, Daniel Scioli me visitó al Pellegrini, es egresado, encontré su medallita y se la di. La estaban por tirar y el vicerrector la de no, pero y lo llamé y vino contento a retirar su medalla de, creo que era 25 años de egresado, y bueno, lo que me sorprendió de Daniel Scioli es que recuperó una relación y un vínculo complejo, porque en términos de, si uno va a la estricto senso democrático, o perdón, diplomático, la verdad que estaba muy rota, que un presidente de la nación trate o diga cosas de otro presidente de la forma en que se dirigió Bolsonaro respecto del presidente argentino, o del hijo de Bolsonaro respecto al hijo argentino de Alberto Fernández, realmente es como para una tensión innecesaria y chiquilina, ¿no? Y por suerte, por debajo, la capacidad de maniobra política de Scioli se logró sostener lo necesario para ambos países, ¿no? Es una política, esto que se gusta decir de política de Estado, necesaria entre las burguesías o las cámaras empresariales de ambos países, porque claramente la región tiene que mirarse a sí misma y volver a ciertas políticas de integración que repiensen el vínculo internacional. Creo que América Latina no tiene destino si no se define a sí mismo y no articula eso, y creo que uno de los principales factores que va a permitir en cierta medida también salir de este pesimismo que estaba viendo con la coalición que tiene que armar Lula, es quizás en lo económico alguna articulación con la geopolítica regional, en el cual, bueno, vuelve a ser favorecida si su primer gobierno fueron Chávez, Tabaré Vázquez, Néstor Kirchner, después Evo Morales. Acá por lo menos, bueno, sigue Evo Morales, Maduro, pero también tiene me sale AMLO, perdón, AMLO en México, Boric en Chile, etcétera, ¿no? Tiene cierta nueva dinámica regional que permitiría la posibilidad, hasta incluso en Colombia, ¿no? Nuevo gobierno, de dar marcos de pauta multilateral regional favorables a esto, y además en el marco internacional favorece cierta situación de confrontación entre China y Estados Unidos, en los cuales en cierta medida permite cierto juego autónomo, o al menos de condicionamientos para cualquier negociación bilateral con las grandes potencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Brasil tiene posibilidades de maniobrería internacional favorables en el corto y mediano plazo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Erika. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, alguna pregunta. Mientras van surgiendo, te pregunto, ¿cómo ves el tema en cuanto a las políticas, ¿no? Hambre cero, educación, que es uno de los temas que yo sé que vos has trabajado mucho ahí en Brasil? Bien, creo que si bien el gabinete va a estar, ahí podemos decir dos aspectos del gabinete. El gabinete de armado político de coalición y el gabinete de armado programático, ¿no? El gabinete de armado político tiene que ver con esto, de tener que sumar a Tevez, tener que sumar a Ciro Gómez, tener que sumar
a distintos referentes que permitan una gobernabilidad y una expresión de mayoría. Y después el gabinete, que tiene que ver con lo programático. Y ahí sí, yo creo que Lula va a darle otro perfil y matiz a las políticas públicas. Se está hablando de un gabinete de pueblos originarios, algo que hizo en su gestión, ¿no? Porque elevó a rango de ministerio las secretarías de políticas de género, la Secretaría de Igualdad Racial, la Secretaría de Ciudades, eran las 3 secretarías que tenían rangos ministeriales en el periodo de sus primeras gestiones. Ese armado de perfil político entiendo que le va a dar realmente la impronta programática al gobierno de Lula y va a estar muy presente a ciertos objetivos. El primario, que yo creo que va a regresar, porque el hambre cero es de hecho ya estaba viendo algunas noticias, que está negociando los fondos presupuestarios necesarios para hacer política pública. No sé si recordás, en estas mismas jornadas a mí me interesó un debate que teníamos con Martín D'Alessandro, el presidente de SAAP, que estuvo presente en estas jornadas. A mí me pareció una cosa muy interesante que él decía, fíjense que en términos de redistribución económica hacia el 10% más pobre, implicó el 1% del PBI. ¿Sí? En términos fácticos, reales, económicos. Y esa redistribución del 1% del PIB, el impacto político, social, económico que genera para Brasil. Bueno, recuperar esa política pública es uno de los principales objetivos, y fíjense lo que implicó para ellos, ¿no? Y otras dificultades va a tener quizás ciertas cosas que para nosotros, para los que entendemos como una lógica de inclusión liberal, etcétera, va a ser también difícil porque, lo decía en una nota el domingo pasado, ganarle al bolsonarismo en la sociedad, esa lógica que vuelve a ser homofóbica, misógena, excluyente, racista, que implicó justamente la reacción contra las conquistas que había logrado el Lula de Brasil. Entonces, recuperar nuevamente o imponer, no sé si es la mejor palabra, lograr propiciar una nueva hegemonía con la lógica de inclusión es el gran desafío programático que va a tener también Lula en el próximo gobierno. Yo creo, Ricardo, perdóname, que en ese sentido es un desafío a nivel global. Es decir, Sí, además, sí. Yo creo que el problema que señalas vos de esa lógica neofascista que reaparece, yo lo vinculo mucho con una época como la que estamos viviendo, de una etapa de crisis casi postcapitalista, como analizan algunos sectores, en las cuales la amenaza del derrumbe de los intereses de los sectores poderosos cada vez está más cerca. Sí. Entonces, desde ahí han deslegitimado cualquier discurso social. La lógica neoliberal es la lógica que se ha impuesto, y dentro de esa lógica neoliberal ha avanzado un paso más allá, yendo directamente a una lógica de división de los sectores populares y de generar odio hacia minorías, otros sectores. Entonces, hoy lo que vemos en Brasil, que era muy presente con esa, lo que decís vos bien, homofobia de Bolsonaro, racismo, lo vemos acá, lo vemos fuerte en Europa, lo vemos en Estados Unidos. Me olvidé del intendente que tuvieron ustedes hace una gestión atrás. Arroyo. Ahora, bueno, personajes así que devengan al microclima de Mar del Plata, es el que vivieron ustedes, es un microclima que yo sentí en el sur de Brasil, bueno, en la misma San Pablo, que está generando situaciones también que están teniendo países desarrollados fuertes con lógicas de exclusión donde el Estado no está, y tenés gente en la calle, literalmente, sobreviviendo en situaciones infrahumanas, y esto está sucediendo en la ciudad de San Pablo, ¿no? Debajo de las autopistas, y la verdad que da una situación de reflexión para también repensar una lógica humanitaria, quizás ya ni siquiera socialista, digo, me conformo con hablar de humanitarismo para repensar la sociedad actual, ¿no? Yo creo, por eso, una cosa que me viene preocupando hace mucho es el desafío, cómo rompemos
esa lógica neoliberal que se ha apoderado y que cada vez está más fuerte. Si nosotros podemos plantear espacios, como se planteaba, de pedagogía crítica, de discusión, de tratar de romper esa lógica, pero son intersticios. Mientras los medios de comunicación masivos sigan en poder de estos sectores del gran capital, que ahora además tienen los sectores del Poder Judicial, como para garantizar que no se puede avanzar sobre ellos ni un ápice, ese lawfare del que hablamos, es una lógica trabada del sistema democrático. Porque vos hablabas hoy bien de los problemas de corrupción en Brasil. La corrupción en Brasil cobra importancia cuando es una corrupción que la puede hacer alguno que esté ligado a los sectores populares, no si esa corrupción viene de la derecha, como históricamente siempre estuvo. Entonces, hay un desbalance en el análisis que es muy preocupante. Y hay una diferencia muy fuerte, si bien, porque es verdad que los que, y acá por ahí me corro un poquito del analista politólogo a un militante, si me lo permiten, pues estamos en un ambiente académico, de mi militancia política, ¿no? Uno cuando es de izquierda espera total pulcritud y honestidad, eso como me lo enseñaron de joven cuando entré al Partido Socialista, pero lo que sucedió es que muchos cruzaron la línea del enriquecimiento personal, ¿no? Hay un artículo de Perry Anderson que trabajó la situación de Brasil y lo describía porque, digamos, el uso de fondos públicos en un nivel de acción política lo hacen todos los partidos políticos. Digamos, seríamos necios si no lo vemos de esa manera. Ahora, lo que cambia, y no sé, también hay un juicio ético de entenderlo así o no, es utilizarlos para hacer política o para enriquecimiento personal. Algunos dirigentes del PT cruzaron esa línea, digamos, estoy hablando, ya me va a venir el nombre, pero en ese sentido, bueno, la diferencia con el partido, con otros de los partidos es que no los cubrieron. O sea, no los protegieron institucionalmente, fueron a la justicia y tuvieron que responder ahí. En ese marco es algo diferente quizás, para salvar un poco también una estructura partidaria de discusión interna que la tuvieron, respecto al accionar que por ahí tiene la derecha, que protege, encubre, y más, los deja irse del país o hacer alguna protección institucional o algún artilugio legal para que un juez lo deje libre. Esto no es lo que buscó y justo vuelvo a esa imagen que hace Netflix cuando le hace decir a Lula, tenemos que parar esta sangría, ¿no? Que no es de Lula. Pero justamente, y ahí reivindico que era Dilma, de hecho tuvo cierto apoyo, hubo un movimiento en un momento que salía la gente con una escoba y le decía, barre Dilma, le estaba alentando a que saque de su gobierno, saque la corrupción de su gobierno, ¿no? Bueno, eso es otro desafío que también va a tener, porque no es solamente el esquema de combatir la corrupción, sino que lograr que no nos incriminen en una situación para que impidan un proyecto político. Porque en realidad después también a Lula le generan una causa, lo meten preso, lo proscriben y todo, y eso fue también un instrumento que utilizó la derecha en cierta medida de una herida que tenía la izquierda que por ahí no la supo cubrir, ¿no? Y bueno, Claro, pero fíjate, Richard, no necesita cubrirla. Deja que vaya a juicio y dice castigan a los culpables. sí. Ahora, en el imaginario popular, en esto que se construye, Lula sigue siendo un delincuente. Y en los debates últimos, claro, Está instalado socialmente. El este es el 50% problema. que votó a Bolsonaro y esto, te dice, se vota a Bolsonaro o un corrupto, te decían, ¿no? Entonces, Palocci es uno de los dirigentes del PT que cruzó la línea, a mi criterio, para tirar algunos de los nombres, ¿no? Y a Palocci, digamos, fue a juicio, lo sacaron del gobierno, fue a juicio, etcétera, ¿no? Más allá de que después, bueno, también hay casos especiales muy diferentes, porque el de José Dirceu, que tuvo otra característica. Yo creo que José Dirceu tuvo
un error político de mantener una práctica común en el Parlamento que debería haber cambiado, ¿no? El sistema de sobres. Pero me parece que es un planteo y un desafío también de la política. Por eso muchos de sectores están hablando de la necesidad de instrumentar el presupuesto participativo de escala nacional, no como solo una lógica de participación, sino también como una lógica de control, de transparencia, de apertura, de rediscusión, ¿no? De los fondos públicos y de la administración. Entonces, es algo que tenemos que debatir mucho. Sí. ¿Cómo poder cambiar la lógica? No sé si Luca está levantando la mano. Sí, ¿qué tal? Quería Vale. hacer una consulta. Me parecía muy interesante lo que hablaban del plano discursivo, de cierta forma, y cómo esta lucha que se está dando discursivamente tiene incidencia sobre el imaginario colectivo justamente. Y quería saber cómo contrarrestar discursivamente dicho avance fascista que demuestra que tiene unas aptitudes muy eficientes a la hora de implantar un discurso, porque demuestra a la derecha ser muy inteligente a la hora, a través del discurso, de influenciar sobre la conformación de la subjetividad de las personas y cómo eso incide en los votos. Digamos, me sería como interesante saber cómo contrarrestar ese discurso cuando los significantes que ellos están desplegando captan a las personas a través de ideas del enriquecimiento propio, del individualismo. Entonces, ¿cómo contrarrestar desde los significantes más tradicionales de la izquierda a una juventud y a un grupo de personas que evidentemente muestra un rechazo hacia esas ideas? Qué grande, Luca. Luca es alumno de X en el PELE, y yo siempre le digo, a veces cuando daba todo el keynesianismo, le digo, Prebisch fue discípulo de Keynes, Keynes discípulo de Pigou, Pigou discípulo de Marshall. Bueno, ustedes son discípulos de Romero, triste situación, pero vieron que ahí tenemos reflexiones profundas. Gracias, Luca, por estar, y la verdad que es el punto nodal también del desafío. Un poco lo comentaba recién, con la sorpresa que había tenido el PT cuando se dio esta irrupción. Hubo dos momentos de la juventud que para ellos fue muy crítico en el análisis. Esta era la irrupción juvenil por el boleto cero, que salió previo a la Copa Confederaciones, creo que era 2015, si mal no recuerdo, 2013, y que veía una juventud que supuestamente había tenido grandes conquistas, entre ellas, por ejemplo, Lula pasó de 2 millones de estudiantes a 8 millones de estudiantes universitarios, digamos, es un incremento de impacto social en la juventud, y sin embargo salían a manifestarse pidiendo más. Una cosa, y la otra, por ejemplo, la de los roleciños también, que tuvo otro. Roleciños eran chicos que en algún momento venían de sectores populares, tenían cierto poder adquisitivo y empezaban a ir a espacios que antes eran reservados para las clases medias, a dar una vuelta, que a veces sucede en nuestro conurbano bonaerense, ¿no? En nuestro shopping, ¿no? Que el shopping, lo decía Chomsky, son como las catedrales en el medioevo para el capitalismo, no solo el espacio donde uno ve el culto capitalista y la mercantilización total, y todos ahí entramos, pero solo los feligreses si nos confesamos ante la tarjeta de crédito y podemos comprar. Entonces, estoy haciendo la referencia que hacía Chomsky, muy interesante, en el sentido de que hay una cultura mercantil que ha instalado la situación en el que pareciera que no es una lógica estructural la que permite una inclusión, sino que es una lógica individualista, competitiva, y muchos no ven que también hay un sostén de esa política con cierta actitud. Por último, termino también, es más preocupación, no sé si es respuesta, Luca, porque creo que son desafíos de cómo lograr una hegemonía. Yo ahí sí creo que trabajamos en aula el concepto de hegemonía gramsciana. Una de la conquista no es solamente ganar ahora el gobierno, sino construir una hegemonía cultural e ideológica por parte de la izquierda, que transforme esta lógica mercantil, individualista, egoísta, competitiva, en una lógica solidaria, humana, digamos, empática, y que permita ser cooperativa, ¿no? Esto es el principal desafío en un marco de una sociedad que
bueno, en el sur, se nota muy fuertemente en el sur de Brasil, que no quiere, bajo ningún punto, quizás hacer una pequeña redistribución y contribución a un nordeste que necesita de recursos que genera el sur. Eso también es el kit de la discusión, muy parecida al nuestro cuando se había dado entre unitarios federales, se está dando también en Brasil como punto nodal de recuperación de la política brasileña. Así que lo tienen por suerte lo tienen en agenda como análisis lo del PT, lo saben. De hecho, en la elección de Dilma Rousseff, un punto que tenían como problema era lo que ellos llamaban el núcleo C1 nuevo, o esa clase media nueva. La había trabajado mucho la Fundación Getúlio Vargas en Brasil, en la cual veía, por ejemplo, núcleos en sus focus group, una chica, yo estuve en uno de ellos, una chica decía, si yo voto, era para la elección entre Dilma y Aécio Neves, dice, yo me gradué con la política de la Unitec, creo que se llamaba, un programa de educación técnica de Dilma Rousseff, me gradué y puedo ser ahora enfermera en el ámbito del hospital, pero si yo voto a Aécio, en mi familia me critican, pero si voto a Lula, me critican en el hospital. Esa tensión que se da de clase y todo, es un marco también de construcción y reconstrucción cultural necesaria que va a tener el Partido de Trabajadores para adelante. Yo, perdóname, respondiéndole a Luca, ya te dejo, Mercedes, te paso a vos. Así como pensamiento en voz alta para reconstruir, yo creo que el primer estadio es lo que en su momento había hecho bien Lula y los gobiernos progresistas, que es lograr una base de redistribución del ingreso que saque a la gente de la pobreza. Ese sí. Yo creo que es el primer punto. Creo que donde fallaron estos gobiernos en general, es en el manejo de la comunicación, el manejo de los medios, que tiene que ir de la mano con el cambio, es decir, en la educación. Educación en todos los niveles. Te corrijo una cosa, no en el fallo del manejo, no lo manejan. No, está bien. ¿Entendés? No sí, sí. Tenés razón. Respecto de los medios. Incluso ahora no manejan tampoco todo otro espacio también muy complejo que tiene que ver con esto, los medios, los medios más, ¿cómo es? Las redes sociales, y es otro espacio en el cual, claro, incluso el bolsonarismo, ya hasta el establishment está en una cierta complejidad, porque la red o Globo no fue el protagonista en esta elección. La protagonista de la elección en Brasil fueron las redes sociales y en cierta medida las capacidades que tenían los servicios de inteligencia que estaban a favor de Bolsonaro de segmentar el Big Data de la información y la circulación. Otra complejidad que tampoco maneja la izquierda. A ver, y si vos juntás, ¿dónde quebró el modelo neoliberal esa hegemonía que tenía el estado de bienestar, que no era socialismo, pero era una cosa totalmente distinta a la actual? La privatización de la educación. Vos hoy tenés una educación privada que es en la cual maneja gran parte de la población, y una educación pública específicamente e intencionadamente destruida. Entonces, vos tenés que reconstruir todo eso, y no se puede reconstruir por partes, tenés que hacerlo en simultánea, porque si no, resulta que tenés este fenómeno de decir, ¿cómo si logramos que aumente la clase media? Si mejoramos la situación de esa clase media vota contra sus sepultureros, como se llama. Porque no hubo un trabajo a nivel educación, no hubo un trabajo a nivel medios de comunicación, a partir de crear otra ideología. Sigue estando la meritocracia, el individualismo, el odio racial, el odio de clase. Entonces, yo creo que tenés que quebrar todo eso, que no es una cuestión fácil, pero está haciendo que la democracia cada vez se vaya derrumbando más. Entonces hoy las redes de la democracia están muy rotas. Yo les voy a pedir disculpas que en 5 minutos me voy a tener que ir retirando, pero
quiero contestar, ahí sé que creo que hay alguien que levantó la mano y Sí, ahí Mercedes. me dejaron una pregunta en el chat. De la pregunta del chat creo que ya respondí la situación, porque está bien, muchos de los que hicieron el golpe en el 16 están en el... porque le salió esa serpiente Bolsonaro y están condicionando o están apoyando a Lula. Fíjese las palabras que estoy usando, condicionando o apoyando a Lula. No obstante, incluso muchos se están preguntando, y con esta cizaña de la salud de Lula, qué pasaría si, porque la verdad que, de hecho, no sé si recuerda que cuando Lula es apresado, que él no estaba bien de salud, él presenta a 3 jóvenes, a Guillermo Boulos, a una chica, no me acuerdo el nombre, dirigente del PT, y a Manuela Dávila. Dice, estos son mis relevos generacionales. La izquierda también tiene un problema de relevo generacional en Brasil, lo tenemos en toda América Latina, pero ahí se nota más, y bueno, están especulando también en la situación de Lula, con lo cual cabe en una situación que no es sencilla la presencia de Almin en su gabinete, y ya lo dije, digamos, no le escapo a esa situación, y que vuelvo a repetir, si se espera un gobierno que pegue un giro de timón y de repente empieza a hacer socialismo, eso no va a ser el gobierno de Lula. Gracias, Richard. Ahí Mercedes, como antes de cierre para poder despedirlo a Ricardo. Sí, muy cortito, ya lo hablaron, y bueno, quería decir justo lo que él dijo de los relevos generacionales, que bueno, realmente me produjo felicidad verlo a Luca, me encantó, me parece que con chicos así, hablando de la necesidad de la educación, y bueno, es el futuro. Justo estás hablando vos eso, el tema de la educación, la formación ideológica, la formación política, bueno, ahí lo tenés a Luca, me encantó ver a Luca, me encantó. Ojalá haya miles de Luca, ¿no? Ojalá, eso, nada más, quería justo hacer eso. Bueno, gracias. Gracias, Mercedes. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no, bueno, agradecerte, Ricardo. Daniel. Yo brevemente, Pablo, si me dejas. Sí, por favor. Como reflexión, digamos, ¿no? De todo lo que plantea, lo que trae Ricardo. Sí, lo que trae Ricardo me parece que nos tiene que mover a reflexión, porque me parece que lo que se ve en todo el mundo, y en la región en particular, es que las derechas cada vez son más radicales, ¿no es cierto? Y las izquierdas paralelamente moderan su discurso y su programa para hacerle frente, digamos, ¿no? O sea que, de alguna manera, lo que yo observo es que las izquierdas realmente existentes están cada vez más preocupadas por defender los derechos y las libertades individuales que por construir un futuro distinto y superador del desorden, digamos, en el cual estamos sumidos, ¿no? Y eso me parece que lo que corre la agenda, digamos, nos corre a todos, la agenda, digamos, la corre absolutamente para la derecha, en definitiva, ¿sí? O sea, se termina discutiendo la agenda que propone precisamente la derecha, ¿no? Esto me hace acordar un poco a la emergencia del fascismo en los 30 del siglo pasado, ¿no? Cuando se constituían frentes populares para detener a las hordas, digamos, ¿no? Hitlerianas, etc. Y bueno, está bien defender libertades públicas e individuales, pero me parece que no alcanza, porque el mundo probablemente sea más injusto que nunca hoy, ¿no? Sea menos igualitario que nunca. Así que nada, lo dejo como una reflexión, simplemente. Es una reflexión compleja para los que defendamos democracia. En algún momento yo digo, dentro del partido, por ahí, a veces en los años 70 se hacía el choque, ¿no? Y la confrontación de esta manera, y uno que viene de las artes marciales dice, usar el aikido, usar la fuerza y ver si podés desplazar, pero la política también es confrontación, digamos, como marco, y estaba. Y yo haciendo este ejemplo de los futboleros, ¿no? Acá les muestro la camiseta que había impreso, la 13 con Richard, que es la que me decían que corría peligro mi vida allá a usarla por motivos políticos. Cuando los camioneros bloquean
¿no? Decía, bueno, pero además ¿qué esperabas cuando el Estado no te responde en ese marco de una acción? Porque uno que, voy a decir, te está bloqueando contra la democracia un grupo. En el Estado de Derecho, ¿quién tiene el uso legítimo de la fuerza? Pero el uso legítimo de la fuerza también está con ellos. Entonces, te da una situación, y quizás lo ve como problema más que como incentiva que suceda, lo que hizo la hinchada de Corinthians. Desalojó, dijo, acá está la democracia, yo estoy por Lula, y quizás esto es una situación muy compleja que puede pasar una confrontación de otro tipo, ¿no? Y es un tema porque no es la mejor forma la confrontación abierta, ¿no? Lo dejo como preocupación, reflexión en el llamado de esto, ¿qué pasa cuando la izquierda, digamos, alguien que es democrático se centra solo en la institucionalidad cuando hay una fuerza política en la que al revés sale de la institucionalidad constantemente, ¿no? Porque no es verdad que el nazismo, el fascismo llegaron democráticamente, no, constantemente llegaron destruyendo, bastardeando, desestructurando la democracia, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿hasta cuánto te mantenés en la línea pulcra de la legalidad y hasta cuándo llegás a una confrontación que va necesariamente es la política, o lamentablemente es en una salida en la que no tenés el marco del diálogo? Bueno, esa es quizás una reflexión filosófica profunda, que no en términos académicos la podemos tener, en términos políticos pragmáticos más difícil de resolver. Ya, coincidiendo con eso, uno de mis filósofos de cabecera, que es Woody Allen, dice, en Manhattan está conversando con el amigo, no sé si recuerdan la escena, los que son fanáticas o fanáticos de Woody Allen, como en mi caso, y dice, mañana va a haber una manifestación de nazis en Nueva York, tenemos que ir con palos a romperle la cabeza, y el amigo le dice, no podemos, tenemos que ir, dialogar, conversar, porque no se debe usar la violencia. Y él dice, con los nazis no hay otra forma, no hay diálogo posible. Yo creo que es un poco, Richard, es lo que está planteando. Ese es un problema, claro. Entonces, no quiero incentivar o sea, a mi lado futbolero y a hacer lo que hizo la hinchada de Corinthians, pero no sé si hasta qué punto no tenés que hacer lo que hizo la hinchada de Corinthians. Es que, a ver, el problema justamente que tenemos ahora, el problema de la derecha, es que está agudizando el conflicto, está agudizando y mandando a la gente a la exclusión. Y la única forma de frenar después es justamente lo que están haciendo, que es a partir de represión, a partir de violencia. Claro. Entonces, el estado de bienestar lo que trató de hacer era evitar la violencia. ¿Y cómo evitamos la violencia? Y bueno, le damos un poco más a las clases trabajadoras. Distribuimos un poquito. Esta revancha de los sectores poderosos del modelo neoliberal termina agudizando el conflicto y en algún momento estalla. El tema es para dónde estalla. Estalla con esto que estamos viendo nosotros, del resurgimiento de las derechas, o la izquierda, como dice Daniel, asume una posición realmente de izquierda, progresista, defendiendo valores sociales y no simplemente en resistencia y retrocediendo, que es lo que ha venido haciendo los últimos 40 años. Vamos a tratar de salvar para no perder todo. Entonces, no, termina sin defender nada. Pierde su esencia. Bueno, es para seguirla. Es para seguirla, yo sé que tenés que irte, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu participación. Quiero agradecer especialmente a Erika, que le pedí que estuviera y sé que hizo un esfuerzo especial allá para estar. Espero haber estado a la altura no siendo brasileño, pero yo me siento también un poco de allí y creo que tengo la autoridad para poder hacer reflexiones desde ese punto de vista. Más los que somos internacionalistas, ¿no? Creo que podemos discutir política de cualquier país. Certeza, com certeza. Tudo bem. Parabéns. Parabéns, una análisis muy buena que hiciste y muy compleja. Pero no se considere no brasileño, conoces mucho de Brasil, mucho más que muchos brasileños, ¿no? Yo creo que hay un poquito de Brasil en su corazón también. Sí, sí. Que le gusta la playa, seguro.
Sabes más, mucho más que mucha gente que está aquí, el análisis muy profunda, pero la hiciste también muy amplia de mucho tiempo, es muy difícil hacer este análisis. Para nosotros aquí, si me permiten, está un poco difícil vivir el momento, porque hay mucho de que hablaste de la influencia sobre la vida privada, que la gente está muy estimulada a la violencia, a no dialogar, a la bipolarización, como hablaste, y no es una cuestión muy racional, es muy emocional. Entonces es muy difícil tener oportunidades de hablar, de escuchar. Yo creo que una vez más, este espacio que el centro y la universidad proporcionan es muy rico, y de hablar de Brasil para mí más especial también. Los agradezco una vez más, siempre un honor estar con vosotros. Muchas gracias, vamos, Erika. vamos con esto, va a trabajar lo emocional, cantar ese lulala, brillano, estrella, lulala. Ojalá tengamos una transición pacífica. De un Brasil, crianza, la alegría, se abraza. No, Esta es antigua. ¿no? Estoy Vamos conociendo con una nueva faceta, ayer y hoy ya, ayer con cumbia, hoy con música brasileña. El Lulala es la base, ¿no? Muy fuerte de Brasil. Bueno, muchas gracias a todas, todos, y es un honor haber estado aquí y charlar con usted siempre. Hay una reflexión profunda, y es un espacio muy lindo las jornadas. Vuelvo a traer, ayer fue muy lindo recordar a Tomás, y así que vamos a seguir trabajando con todo esto. Bueno, muchísimas gracias, Richard, Erika, bueno, todas y todos los que están presentes, Daniel, Juliana, y gracias por acompañarnos, gracias por hacer estas jornadas. Son 22 años ya que llevamos con estas jornadas, así que la verdad es una gran alegría poder seguir manteniendo este espacio. Y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, que seguimos con el seminario Derecho a la Ciudad, porque es un gusto realmente y lo disfrutamos mucho poder encontrarnos con todas ustedes. Gracias. Un gran abrazo. Estamos viendo. Un abrazo grande. Buen fin de semana.